Les voy a hablar de nuevas terapias para la artrosis, ¿vale? Lo primero de todo, quiero agradecer a UCB por patrocinar y dar la infraestructura para este evento, a Carlos, a Mónica y a Juan concretamente, y también, por supuesto, al doctor Navarro por confiar en mí para explicaros un poco qué hay de nuevo en la artrosis. Bueno, como decía, soy Jorge Fragio, trabajo en la FED y también trabajo en un proyecto muy ilusionante que se llama IMSKE, que es un nuevo hospital musculoesquelético, un centro de abordaje multidisciplinar de patología musculoesquelética, del que seguro que oiréis mucho de hablar en los próximos meses. Y nada, yo creo que la artrosis para reumatología es un poco el cuento del patito feo de Hans Christian Andersen, que además, por cierto, murió de una fractura. El cuento del patito feo porque todos sabéis que, bueno, una pata en su nido pues tenía muchos huevos y de esos nidos pues nacieron enfermedades reumáticas que a los reumatólogos nos han encantado tradicionalmente y actualmente, como la R, como el lupus, la esclerodermia, la vasculitis o las espóndilos, entre muchas otras entidades. Pero hubo un huevo pues que salió rana y ese huevo pues le llamaron artrosis y un poco la artrosis nunca entendió, siendo como los demás, pues por qué los especialistas de aparato locomotor pues no le miraban con los mismos ojos que a otras patologías. Y un poco vamos a intentar cambiar un poco esa perspectiva. Y quiero hacer un par de preguntas importantes. Vamos a pensar, ¿es la artrosis el envejecimiento de las articulaciones o hay algo más que eso? ¿Es la artrosis simplemente la consecuencia del paso de la vida en forma de años, lesiones, acúmulo de circunstancias que pesan sobre el cartílago? Es decir, ¿es la artrosis la goma gastada del coche, pero en las articulaciones del cuerpo? Pues un poco vengo a cambiar estos paradigmas, ¿vale? Porque hay un poco de sí y un poco de no en esto, ¿vale? La artrosis como concepto, las sociedades científicas vienen a decir que son diferentes condiciones que conllevan pues una serie de signos y síntomas articulares desagradables asociados con una alteración de la integridad del cartílago articular. Además, con cambios no solo a nivel articular, sino en hueso subcondral y en los márgenes. Y el Colegio Americano de Cirujanos Ortopédicos entra un poco más en la patogenia, en la propia definición, porque dicen que es un resultado de alteración en procesos biológicos y mecánicos que terminan de desestabilizar el proceso normal de síntesis y degradación del cartílago y del hueso subcondral. Esta quizás se acerca un poco más. Estos síntomas y signos de la artrosis, bueno, todos los conocemos. Dolor, rigidez articular, puede haber tumefacción, disminución de rango articular, crepitación cuando hay alteración ya estructural, derrame articular e inflamación local de grado variable. Esto es un poco la sintomatología que puede tener la artrosis. Y bueno, pensemos en la patología de nuestras enfermedades reumáticas y hablemos ahora de la artrosis y veremos que encontraremos más similitudes de las que parece, ¿vale? En la artrosis, básicamente, a nivel de cartílago hay una serie de cambios en la morfología, cambios en las moléculas, en la expresión de moléculas a nivel local del cartílago, cambios a nivel bioquímico y el ambiente también biomecánico. Todo esto va a conllevar alteraciones en ambas partes, en la parte celular, los condrocitos, y en la matriz cartilaginosa. ¿Y qué tipo de alteraciones? Bueno, en cartílago veremos adelgazamiento, fibrilación, ulceración, y luego a nivel de hueso subcondral, inmediatamente debajo del cartílago, veremos la esclerosis. Todo esto además lo vemos en la radiografía. También la reacción de formación de hueso, de proliferación en márgenes, la formación osteofitaria, y luego la formación de quistes, que es un hallazgo típico también de la artrosis. Este es un poco el esquema general y en definitiva la artrosis es una entidad multifactorial en la que diferentes factores van a incidir sobre un estrés inmunológico en la articulación, factores como la propiedad a través del estrés oxidativo, factores genéticos. Sabemos que la genética pesa mucho en la artrosis, ¿vale? Lo sabemos, es casi la primera pregunta que le hacemos a un paciente con artrosis es ¿su madre o su padre tenía esas manos o esas rodillas? Y suelen decir que sí. También la artrosis distingue géneros y por supuesto la obesidad, porque el factor mecánico es muy importante en la artrosis. Factor mecánico fundamentalmente por obesidad, por alteraciones en la alineación, por la estructura de articulación o por la consecuencia de las lesiones. En definitiva, todo este contexto va a activar la inmunidad a nivel local, especialmente la inmunidad innata, secreción de citoquinas, inflamación, secreción de quemoquinas, atracción de estirpes celulares, secreción de factores de crecimiento, destrucción, proliferación ósea y secreción de metaloproteasas, que van a ser las enzimas que se encarguen de la degradación de la matriz. Recordemos siempre, la artrosis es una alteración celular y una alteración de la matriz, ¿vale? Y abajo vemos una imagen donde se ve claramente la pérdida de sustancia de la matriz, la pérdida de sustancia a nivel celular, el adelgazamiento, la ulceración y también la proliferación del hueso subcondral. En definitiva, en el centro está el condrocito y tenemos un equilibrio roto. Un equilibrio roto, a la izquierda vemos las enzimas
las proteínas, las citoquinas, las quimoquinas que van a aumentar la degradación de la matriz y la disminución también de síntesis de la matriz, es decir, las que generan un ambiente inflamatorio destructivo, y por el otro lado tenemos las enzimas que serían protectoras porque aumentarían la síntesis por parte de los condrocitos y de la matriz y disminuirían la degradación, factores de crecimiento en general. La consecuencia de la inflamación al final es la secreción de metaloproteasas, agrecanasas y muchas otras proteasas que destruyen y se cargan la articulación de matriz a células. Esta imagen es muy gráfica, es una imagen de 2012 donde se ve, pues un poco, pretende empoderar que la artrosis no es el envejecimiento de la articulación. A la izquierda, bueno, voy a marcar con el puntero. Aquí tenéis una articulación de una persona joven de 40 años. ¿Veis? Es una rodilla sana, una rodilla que se ve blanca, es un cartílago totalmente sano con espesor adecuado. Aquí en medio tenemos una rodilla de una persona, un varón de 76 años, con un cartílago, bueno, decolorado, se ve más amarillento, pero el cartílago está intacto. Y a la derecha del todo tenemos un cartílago de una persona, de un paciente con artrosis avanzada de rodilla, donde se ve ya un adelgazamiento total, que ya incluso se ve el hueso, ¿vale? Donde se ve las formaciones osteofitarias marginales en la fosa intercondilia. Y a nivel histológico, estos pacientes vemos como el joven normal tiene un espesor fabuloso y fantástico de condrocitos y de matriz, y el anciano normal, pues tiene un espesor disminuido, una menor captación de safranina, pero tiene una articulación sana, ¿vale? En cambio, el paciente con artrosis severa, lo que vemos es una gran pérdida de sustancia, una pérdida de zonas totalmente en que la cartílago, ulceraciones, y vemos el inicio de los osteofitos, y vemos ya cómo se llega incluso hasta la basal de las células. Este estudio de proteómicas también me parece muy interesante. Tenemos que buscar biomarcadores predictivos. Al final lo que uno no puede medir no lo puede demostrar. Y aquí tenemos un estudio que me parece muy interesante de ómicas, donde se ven las citoquinas que se pueden demostrar su presencia elevada en líquido sinovial respecto a controles. Fundamentalmente tenemos la IL-6, una gran conocida nuestra, muy elevada en el líquido sinovial respecto al suero de pacientes con artrosis, el factor de crecimiento endotelial también, la proteína quimiotáctica de los macrófagos y luego dos proteínas, la IP10 y el MIP, que son relacionadas con la quimiotaxis de macrófago. Es decir, lo que hay elevado en el líquido sinovial de un paciente con artrosis son proteínas de inmunidad innata, sobre todo de estirpe monocito macrofágica, ¿vale? Y esto es importante recalcarlo porque va a tener repercusión cara al tratamiento. Entonces, ya con esta introducción, ¿cuál es el horizonte? Bueno, el horizonte probablemente sea disgregar a los pacientes bajo diferentes prismas. No todas las artrosis son iguales. Habrá causas postraumáticas, habrá pacientes con obesidad, síndrome metabólico, o habrá pacientes que tengan pues un componente genético y de edad, un paciente anciano. También se propone un abordaje histológico según lo que predomine, si predomina un carácter inflamatorio, si predomina una alteración de remodelado óseo, con edema óseo, etcétera, o si predomina una degradación de cartílago, ¿vale? También esto va a ayudar mucho, algunos trabajos que voy a comentar ahí, van a ayudar mucho algunos trabajos de inteligencia artificial que pretenden agrupar a los pacientes por clústeres, por subgrupos, ¿vale? Y luego tenemos también en la agenda pues mejorar los biomarcadores que hemos comentado, tanto de imagen como bioquímicos, y también el trabajar sobre los modelos preclínicos, porque a día de hoy los modelos preclínicos, los animales, sobre todo son ratones, en los que se les tiene que hacer una inestabilidad quirúrgica de las articulaciones. Fundamentalmente se trabaja con rodilla. Bueno, intentos de hacer abordajes por imagen ya hay. Aquí hay una revisión de Conaghan hace ya unos cuantos años, en los cuales te dicen que según el fenotipo deberían abordarse probablemente de manera diferente los pacientes. Los pacientes con lesiones de cartílago probablemente serían mejores candidatos a medicina regenerativa, ¿vale? Pues a tratamientos con células madre o con PRPs. Los pacientes con sinovitis extensa probablemente por la vía de la inmunoterapia, de la inhibición de citoquinas, y los pacientes con lesiones de médula ósea, de lesiones de tipo de hematosas en resonancia, probablemente podrían beneficiarse de antirresortivos, ¿vale? En definitiva, la meta va a ser siempre una alteración estructural, o sea, mejorar las variables de imagen, pero también, obviamente, estamos hablando de dolor, evitar los síntomas, ¿vale? Eso no es fácil, además.
Otro trabajo muy interesante del abordaje por la imagen de los pacientes. Aquí cogen 600 pacientes con 700 variables demográficas, le inyectan resonancia y aquí lo que se hace es ver qué distingue a los pacientes que progresan agresivamente su artrosis y los pacientes que no progresan, ¿vale? Entonces aquí, primer resultado interesante, lo que más discrimina es la imagen sobre los factores de riesgo, es decir, la resonancia importa y mucho. Y luego, factores protectores, el WOMAC bajo, que es lógico, cuanto menos impacto en calidad de vida, la extrusión y menisco externo y el marcador de procolágeno sérico, pues estos serían marcadores protectores de un mal pronóstico, y los marcadores que asocian un mal pronóstico son las lesiones de edema de médula ósea, la presencia de osteofitos, de proliferación ósea, la extrusión y la afectación del compartimento medial con la extrusión de menisco medial, y el CTX2, o sea, el telopéptido de colágeno en orina. Estos serían marcadores de mal pronóstico. Un poco el manejo, para hablar de innovación tenemos que hablar también de la situación actual. El manejo actual sabéis que, bueno, cojea bastante, ¿vale? Tenemos fármacos que no modifican la estructura del cartílago, tenemos el abordaje psicosocial que al final lo que tenemos que hacer es que el paciente digiera mejor el dolor, la terapia física que ha demostrado cosas que ahora veremos, ¿vale? Fármacos locales, ahora luego revisaremos que la evidencia es muy baja y de baja calidad, y la cirugía, bueno, pues tiene su utilidad cuando las medidas conservadoras pues no han sido efectivas, ¿vale? Entonces vamos a ver de corticoides que los usamos tanto en práctica clínica, sí que hay cierta mejoría en algunos trabajos, ¿vale? Pero otros trabajos no han sido capaces de demostrar nada. Los trabajos fundamentalmente se han hecho con triancinolona, tanto la triancinolona depósito o con la hexacetonido, que aquí tenemos comercializada como Bluxam. En algunos ha mejorado dolor, en algunos ha mejorado lesiones, pero realmente los estudios randomizados a largo plazo no han sido capaces de demostrar nada contra placebo. Respecto a ejercicio físico y nutrición, bueno, pues sí que se ha demostrado cosas, sí que se ha demostrado en algunos trabajos la mejoría en la función física, en la discapacidad, en el dolor, ¿vale? El problema de todos estos ejercicios es que replicar esto en grandes poblaciones es extremadamente difícil y probablemente el coste, pues ahora mismo es difícil de hacer entender a las administraciones que pudiera ser asumible. Aunque hay un trabajo aquí abajo a la derecha que sí que ha demostrado que es coste efectiva la implantación de programas de nutrición y de terapia física en pacientes con artrosis de rodilla para prevenir complicaciones posteriores. Pero bueno, sabemos que esto sería muy difícil de implementar, pero es una línea que tenemos que todavía que trabajar. También las terapias que se han utilizado en artritis reumatoide se han ensayado también en artrosis. Pensábamos los reumatólogos que quizá la inflamación sería el papel clave de todo y pensábamos que lo que sabemos de artritis reumatoide funciona ya en artrosis, pero desafortunadamente no ha sido así. Trabajos con etanercept, con adalimumab y con otros biológicos no han sido capaces de mostrar mejoría ni en imagen ni en dolor, así que estos ensayos han ofrecido resultados que no han podido conllevar aprobación de indicaciones. Otras dianas que se están explorando a nivel inmunológico, bueno, la inhibición de ADAMS5 es interesante y ofrece resultados prometedores. Lo que pasa es que un agente biológico ha tenido que pararse por eventos cardiovasculares, pero sí que hay una pequeña molécula que está en fase 2, ahí tenéis el código del ensayo y que sí que está avanzando, la inhibición de ADAMS5. La inhibición de CCL2, muy en la línea de lo que hemos comentado antes, una proteína quimiotáctica de macrófago, parece que está teniendo resultados interesantes, ahora comentaremos también algo. Y luego hay un ensayo pendiente de publicación del que no he encontrado datos con antiinterleuquina 6, que por lo que han comentado en otras charlas parece que puede ser interesante, pero ya os digo, no tengo los resultados y no os puedo decir qué resultados tiene. Pero ya os digo, estemos atentos a la vía de la IL-6 porque por positivo o por negativo nos van a comentar cosas. Y un poco estas son las dianas que tenemos en inmunidad innata activas. Bloquear el complemento, bloquear las quimoquinas que atraen macrófagos y monocitos. Y luego ya directamente sobre la expresión de factores de transcripción a nivel genético por la vía NF-κB, que sabéis que un poco es factor de transcripción de múltiples citoquinas, o por ya alteraciones genéticas en genes de c-KIT, etcétera. ¿Vale? Un poco para que veamos el mapa de lo que se está investigando. Casi todo relacionado con inmunidad innata. Este artículo, por cierto, está publicado la semana pasada, fresquito. Bueno, seguimos con inmunidad innata. Interleuquina 1, la conocemos bien en AR, la conocemos bien en gota. Sin embargo, ahora mismo con lutikizumab, un nuevo fármaco antiinterleuquina 1 alfa, desafortunadamente todavía no ha demostrado mejora en imagen y en dolor en un ensayo, y en otros sí que mejoró mínimamente algo el WOMAC, pero no mejoró en resonancia. Así que de momento este tema se sigue investigando, hay más ensayos activos, pero lo que tenemos publicado de momento incierto.
Otro tema, los conceptos que he comentado hasta ahora sobre todo van relacionados con las líneas americanas, pero que sepamos que hay un grupo emergente muy potente en artrosis en Oxford, ¿vale? De hecho han creado el concepto de mecanoinflamación que me parece muy interesante. Un poco el concepto de mecanoinflamación, pues como su nombre indica, es que la inflamación de la artrosis, que evidentemente existe y que sabemos que existe por las razones que hemos comentado y muchas otras más, pero parece que está dirigida por las alteraciones mecánicas, tanto así que este grupo de Oxford ha publicado varios trabajos en modelos animales en los que cuando les induces inestabilidad quirúrgica a los ratones en la rodilla, les quitan los ligamentos, estos pacientes, iba a decir, perdón, estas ratitas activan la inflamación, sobre todo por vía de TAC1, pero bueno, y activan diferentes líneas de inflamación derivadas de monocito macrófago fundamentalmente, que cuando uno estabiliza la articulación, pues da una estabilización externa con un vendaje o con diferentes ortesis, esos ratones revierten la inflamación. Por tanto, este grupo, así como el grupo americano defiende la artrosis como una enfermedad inflamatoria con múltiples orígenes, este grupo de Oxford sobre todo empodera el papel de la alteración mecánica como directora o como la que dirige la inflamación, la mecanoinflamación. Este grupo además ha trabajado mucho, junto con también los americanos, en tratamientos regenerativos que buscan el anabolismo del cartílago. Y en esa línea, esperifermina es una proteína análoga de este factor de crecimiento FGF18, que es un factor de crecimiento fetal en múltiples tejidos, que se ha utilizado también en ciencia básica en células germinales, hematología, ginecología, fertilidad, y parece que en reumatología hay ciertos análogos como la espirmerfina, que es un análogo de un receptor tipo 3, que parece que tiene mucha especificidad por el tejido sinovial, y bueno, han mejorado los resultados de resonancia, lo cual es muy interesante, han mejorado los outcomes primarios de resonancia, pero sin embargo, curiosamente, y aquí tenemos la disociación clínico-radiológica, no ha sido capaces todavía de mejorar el dolor, la función y el impacto en calidad de vida por WOMAC. Así que bueno, esperaremos más de esta molécula y de estos trabajos, pero parece que esta vía al menos va a demostrar una protección estructural del cartílago. Luego tenemos la vía Wnt. La vía Wnt también la conocemos de espondiloartritis, es una vía también que en tejido fetal y en modelos animales de espondiloartritis está demostrada con la proliferación del tejido óseo. Parece ser que aquí en artrosis también trabaja la degradación, pero por otro lado es la responsable de las formaciones osteofitarias. Y bueno, hay varios agentes en desarrollo, ¿vale? Entonces, de hecho, hay un agente en desarrollo en fase 3. Y aquí tenemos un modelo animal con una proteína intraarticular de la vía Wnt, en la que se ve, saco marcador, en la que se ve como a las 10 semanas tras el tratamiento, esto es modelo animal, vemos claramente una mejora en el espesor y la expresión celular en el cartílago, ¿vale? Entonces esta línea de la vía Wnt también parece prometedora. Esto es un ensayo clínico donde se ve también que, bueno, parece ser que el tratamiento con este fármaco análogo de la vía Wnt intraarticular parece que reduce el dolor el impacto en calidad de vida medido por WOMAC. Y la otra vía que se está trabajando también, trabajando sobre el síntoma, sobre los factores de crecimiento nervioso. Trabajar sobre el factor de crecimiento nervioso tiene impacto sobre todo sobre el dolor. Y aquí hay varios fármacos. He resaltado fasinumab y tanezumab porque han demostrado superioridad frente a placebo, pero hay más fármacos que se ha trabajado esto, ¿vale? Algunos fármacos se han parado por problemas de seguridad, porque en algunos trabajos se reportó osteonecrosis de rodilla y en algunos trabajos progresión rápidamente progresiva de la artrosis y se pararon ensayos, pero parece ser que estos van hacia adelante. Tanezumab concretamente, bueno, aquí vemos diferencias claras contra placebo en los cambios respecto a basal del dolor, y con fulranumab, este es uno de los fármacos que de momento está parado, porque aparte de que la eficacia era limitada contra placebo, pues unos pacientes pues progresaron rápidamente la artrosis, aunque la FDA comentaba que también ese grupo parece ser que estaba con AINES y este tema se está revisando. Aquí lo mismo, con tanezumab parece ser que hay pequeños cambios en dolor y también en progresión estructural, pero también es pronto aún para hablar de esto. Aquí fijaos que he reseñado una tabla también del artículo reciente de la semana pasada, la cantidad de ensayos clínicos que tenemos activos en el paradigma de la artrosis erosiva, con diferentes fármacos en diferentes fases y un poco cubriendo las diferentes vertientes, previniendo la inflamación, atacando sobre evitar la progresión de la degradación de la matriz o contribuyendo al anabolismo de la formación de matriz ósea.
¿vale? Y un poco estas son las vías que podemos trabajar. Bloquear la inflamación, bloquear ADAMS, bloquear la migración de monocitos macrófagos, bloquear el dolor a través de evitar el crecimiento de la proliferación de las fibras nerviosas, o buscar la reparación, la medicina regenerativa, pues con la vía del FGFF, con alteraciones que cambien la carga. Estos son procedimientos fundamentalmente quirúrgicos, por cierto, que no he querido tratar aquí ya porque era demasiado, y con el bloqueo de la vía Wnt. Un poco, esto es el mapa de las terapias que tenemos en artrosis. No quería tampoco dejar esta charla sin comentar algo que los pacientes preguntan mucho y que tiene también, pues, evidencia de mala calidad, pero alguna tienen, ¿vale? He revisado un poco los nutracéuticos y quería, pues, particularmente ver qué pasaba con el colágeno, glucosamina, condroitina, vitamina E, diacereína, aceite de pescado y el ASU, el famoso ASU, que es una mezcla de aguacate y de soja. Bueno, pues estos, a día de hoy, metaanálisis, etcétera, ofrecen una evidencia nula de que puedan tener mejoría. Sin embargo, sí que con cúrcuma y con boswellia serrata, que es esta plantita que tenéis debajo, hay evidencia de muy mala calidad, pero tienen efectos beneficiosos sobre placebo y sin agregar ningún tipo de efecto adverso. Así que un poco las recomendaciones de expertos vienen a ser que, bueno, ya que no hacen nada malo y aunque sea de mala calidad, pero tienen algo de eficacia, pues se puede considerar en pacientes. Yo particularmente lo he usado alguna vez por esto de que no tienes nada y necesitas al menos cogerte algo con tu paciente. Respecto a PRP y células madre mesenquimales. Bueno, de PRP, a día de hoy, la ausencia de evidencia pues lleva a decir a los expertos que no se puede recomendar de manera extensiva. Sí que hay gente que trabaja con PRP que muestra sus resultados. El problema es que al haber tanta variabilidad en el procedimiento de extracción, de preparación, inyección, cuántas inyecciones, cuántas infusiones, el tratamiento, al haber tanta variabilidad, de momento no tenemos una calidad suficiente como para recomendarlo. Así que de manera extensiva no podemos recomendar el PRP, porque los estudios, ya os digo, son de muy mala calidad, ¿vale? Sí que hay un metaanálisis con 10 estudios que demuestra superioridad frente a placebo, pero hay que decir que 8 de estos estudios no estaban randomizados. Entonces, la evidencia, os digo, también no acompaña. Con las células madre, bueno, sabéis que se puede utilizar de grasa, se puede utilizar también de médula ósea, que son extremadamente caras y que esto es ya ámbito de medicina experimental totalmente y que tengo constancia de que se hace a deporte de alto nivel, pero para el gran público a día de hoy no tenemos evidencia suficiente, ni de poca ni de alta calidad, por tanto, al gran público todavía no se lo podemos hacer llegar. Esta es una línea, yo creo que también que tenemos que explorar como mínimo para saber si funciona o no. Y bueno, a modo de conclusiones, decir que la artrosis no es un envejecimiento de la articulación, sino un proceso complejo, inflamatorio, mecánico, que termina destructurando el hueso y el cartílago, pero no solo a nivel simplemente del cartílago erosionado en la radiografía y ya está, sino que hay una alteración celular y de matriz, ¿vale? Entonces va a ser importante que identifiquemos qué fenotipo de paciente tenemos para ver con qué perfil de fármacos vamos a poder ayudarle. Que creo que hay que desarrollar los biomarcadores todavía más de imagen y de degradación, porque yo creo que los mediadores inflamatorios y las enzimas de degradación de la matriz son factores clave en la patogenia, y siendo claves en la patogenia nos tienen que servir para medir la eficacia de los tratamientos. Un poco empoderar la resonancia sobre la radiografía. La radiografía es muy poco sutil a los cambios y la resonancia sí que nos permite ver espesores de cartílagos, lesiones de edema, etcétera. Tenemos que mimar más la artrosis a nivel diagnóstico, en definitiva. Y que las nuevas dianas terapéuticas son múltiples, pero yo creo que si tenemos que quedarnos con 3 vías, me quedaría con la vía inmunológica, bloqueando la 1, la 6, las quimiotácticas de macrófago CCL2 y el ADAMS5, por lo menos a ver qué resultados finalmente nos ofrecen, la inhibición del dolor inhibiendo los factores de crecimiento, y promoviendo el anabolismo y la reparación, que para mí particularmente creo que esta tercera vía es la que más me ilusiona, la vía de la regeneración con el estímulo de GFF18 o con los inhibidores de la vía Wnt. Y bueno, yo creo que la artrosis, ese patito feo, sabéis todos cómo acaba el cuento, y yo creo que tenemos que reconciliarnos con ella, mimarla más, estudiarla más, porque yo particularmente me he sorprendido de la cantidad de ensayos, la cantidad de estudios clínicos, de grupos potentes que están trabajándola. La verdad que es una enfermedad extremadamente prevalente, y yo creo que los reumatólogos, aparte de que somos los especialistas médicos del aparato locomotor y por tanto es nuestra competencia directa,
creo que tenemos un conocimiento que nos aportan otras enfermedades que va a ser transversal y crítico para tratar de la mejor manera a estos enfermos. Muchas gracias, Jorge, por la excelente revisión. Realmente nos ha separado un poquito el polvo de la paja y evidentemente esto es simplemente un- esto simplemente ha sido un aperitivo para lo que queremos hacer con respecto a la artrosis. Ahora ya sí funciona la cámara, pero como ves hay mucha tela debajo y bueno, me ha faltado oír algo de ácido hialurónico, pero luego en la discusión hablamos. Y sin más, damos paso al Vale. doctor Miguel Belmonte del Hospital de Castellón, que nos va a hablar de estos dispositivos novedosos para controlar la calidad de nuestros enfermos y la vida diaria que podemos controlar y ver la eficacia de los medicamentos que toma. Adelante, Miguel. Hola, buenas tardes. Nada, agradecer la oportunidad de poder intervenir en este foro y nada, os voy a presentar un poquito algunas cosas que he podido revisar sobre un tema que cada vez está más de moda, que son los dispositivos, digamos, llevables, que también llamamos wearables, en la evaluación de la actividad física de los pacientes reumáticos. Lo que es la evaluación de la capacidad funcional y de la actividad física de los pacientes, hace ya como 40 años que se está haciendo como mínimo, habitualmente con formularios de papel como los que veis aquí para el Rapid 3 y para el BASDAI, que actualmente pues ya cada vez más hay aplicaciones que permiten hacerlo ya con el teléfono móvil. Luego esto se presenta al médico con páginas web que pueden integrar toda la información y, digamos, hasta ahora había sido lo más moderno. Esto implica unos flujos de información que, ya digo, primero se hacían con papel, ahora se pueden hacer de forma electrónica y que se envían los datos a una central y el médico, el reumatólogo, puede consultarlos posteriormente. Actualmente estamos en proceso de un cambio de paradigma. El método clásico que hemos comentado exigía rellenar los formularios, recopilar y entregarlos a una secretaria e introducirlos en bases de datos. Un sistema engorroso, propenso a errores de transcripción y con información no disponible para el médico en tiempo real, solamente a posteriori. Las nuevas tecnologías que han surgido en los últimos 10, 15 años, pero sobre todo en los últimos 5 o 10 años, se basan bien en aplicaciones, apps, como las que hemos comentado, para recogida de datos directa del paciente, aunque siguen siendo formularios de datos subjetivos. Y la entrada directa de datos se hace a las bases de datos con menos errores de transcripción. Lo más moderno y lo que veremos próximamente, una explosión con toda seguridad, son dispositivos corporales, lo que se llaman wearables, ¿no? Wear es llevar encima y pues wearable, un dispositivo que lo llevas encima, un dispositivo corporal, que permite una recogida directa de datos biomédicos y fisiológicos. Aquí no hay error en teoría, pero hay que validar los dispositivos, como comentaremos. ¿Qué dispositivos hay? Pues los más habituales son gafas con cámara, gafas inteligentes, también pulseras, estos son los más habituales, y también pues ropa, digamos, inteligente y otros dispositivos. El objetivo ideal sería de que estos sensores biométricos fueran invisibles e intangibles. Bueno, la verdad es que cada vez son más reducidos de tamaño y más asequibles, tanto a nivel de portabilidad como a nivel de utilidad y de coste también. ¿Qué oportunidades ofrecen estos dispositivos wearables? Pues para empezar, en ensayos clínicos son muy interesantes. Permiten obtener datos de mundo real, disminuir los costes. En otra diapositiva pondré que aumentan los costes. Bueno, inicialmente aumentan, pero como son reutilizables, pues al final disminuye el coste porque mejora la efectividad con menos personal necesario, una actuación de toma de decisiones más precoz y alertas para no cumplimiento. También permiten una agregación de datos
más rápida, un fenotipaje de pacientes más preciso. Es decir, ya pensando en la medicina de precisión, pues poder fenotipar a las personas según sus cuadros biométricos y que permitirían pues hacer un tipo de tratamiento u otro. Y también aumentar la eficiencia de estudios por post-marketing, en el sentido de que ya en pacientes en tratamiento, pues ver, digamos, cuál es su actividad física y poder tomar decisiones al respecto. Para los pacientes pueden ver sus mediciones sobre su vida y salud y reducen las molestias de participación en ensayos clínicos. Esto es una revisión que se ha hecho recientemente sobre ensayos clínicos en los cuales se utilizan wearables. ¿Vale? Está sacado de ClinicalTrials.gov y vemos que hasta febrero de 2019 habían más de 1.400 ensayos clínicos, de los cuales 540 ya se habían acabado y más de 500 están reclutando pacientes. Aquí veis la estadística. ¿Qué dispositivos utilizan? Pues hay una variedad. Los más frecuentes, sobre todo Fitbit, y uno que se llama Actigraph, Garmin y Apple en algunos de ellos, pero realmente bastante pocos. Si vemos qué funcionalidad están recogiendo, pues vemos que sobre todo es seguimiento de la actividad física. Es decir, cuántos pasos da esa persona, cuántas escaleras sube, cuánto tiempo está en activo. También miden la frecuencia cardíaca y la variabilidad de esa frecuencia cardíaca. Pueden medir el tiempo de sueño, monitorizar la glucosa con determinados sistemas, no con pulseras de estas. También, digamos, respecto al tacto, análisis de sudores, electroestimulación, rayos, o sea, exposición a ultravioletas, sensores de presión. Como veis, hay todo un array de posibilidades de seguimiento. Aunque ya digo, los más frecuentes, sobre todo en pulseras, es el seguimiento de actividad física y de frecuencia cardíaca. ¿En qué áreas se están utilizando? Pues en cardiovasculares, neurociencias, respiratorio, en medición de calidad de sueño, de estrés, en reumatología, también en dolor. Revisando cuántos ensayos se están utilizando, se ha visto que había más de 82.000 ensayos clínicos en total, de los cuales 881 estaban trabajando actualmente con wearables. Por lo tanto, solamente hay un 1% de ensayos y por lo tanto este tiene una capacidad enorme de progresión y de aumento. Sin embargo, ¿qué problemas podemos tener con esto? Bueno, pues ya digo, potencialmente al inicio mayores costes que luego rápidamente al reutilizarlos disminuyen. Hay que definir claramente los endpoints, no podemos poner este tipo de dispositivos y luego no saber qué hacer con ellos. Y respecto a las precauciones con datos, pues hay que ver de quién son los datos, de dónde provienen, de acceso a datos crudos de los dispositivos, procesamiento y analítica, y también temas de seguridad, tanto del dispositivo como de los datos. El dispositivo tiene que ser seguro, no peligroso para el paciente, también tiene que estar verificado y validado. Este es un punto importante. Es decir, realmente el dispositivo mide lo que tiene que medir. Se ha visto que al utilizar varios dispositivos hay variabilidad bastante importante a veces en el número de pasos contados, en el número de actividades realizadas, en las horas de sueño que determinan, porque si te mueves en la cama, pues resulta que lo interpreta como que estás caminando, que estás moviéndote. O sea que todos estos temas hay que valorarlos antes de poner en marcha este tipo de dispositivos. A nivel regulatorio, pues la aprobación por FDA, por la EMA y la implicación de los reguladores a través del desarrollo de los estudios. Respecto a los pacientes, les preocupa a quién va a controlar esos datos y la privacidad. Y luego también definir claramente cuánto tiempo se van a mantener los datos y eso tiene que conocerlo el paciente. En ese sentido, pues ya se están haciendo guías de práctica clínica y guías para
para el desarrollo de este tipo de aparatos, o bien con instituciones privadas como la Iniciativa de Transformación de Ensayos Clínicos o como otras que es el consorcio de EPRO. ¿Estamos ya preparados para este tipo de dispositivos? Bueno, en otras especialidades sí, cardiología, por ejemplo, pues ya con Apple Watch ya tienen sistemas de detección de fibrilación auricular y que se están validando. En nuestro caso, pues por ejemplo, podríamos ver las caídas del paciente a partir de los acelerómetros que tenemos en móviles y que tenemos en las pulseras, pues podemos detectar si hay una caída o un impacto importante y con qué frecuencia se produce. Entonces, para, por ejemplo, la artritis reumatoide, los dispositivos y aplicaciones actuales, ¿qué podrían hacer? Pues bueno, pueden recoger los PROs, estamos hablando tanto de wearables como de smartphones. En este caso, esto son con los smartphones, que serían pues básicamente los formularios que recogíamos en papel, pero recogerlos con smartphones. Esto ayuda a la autogestión del paciente, al empoderamiento, permite monitorizar síntomas y patrones de actividad física y ayudar en la decisión médica al tener una información más de primera mano. Permite también al paciente cargar fotos clínicas, haciéndose fotos desde la cámara y enlazar a otros dispositivos sin cables, o bien por Bluetooth o bien por Wi-Fi. Sin embargo, actualmente la mayoría de las aplicaciones actuales para artritis reumatoide están limitadas a calculadoras de scores para calcular el DAS28 o el CDAI-SDAI o seguimiento de síntomas para los pacientes. Y lo que hay es una evidencia limitada de los beneficios de monitorizar los síntomas en la AR. En este sentido, aquí fijaros, este trabajo os lo recomiendo, los que podáis estar interesados, de wearables de seguimiento de actividades. Está publicado este mes pasado, o sea que más reciente ya casi es difícil. Y lo que se encontraba es que al utilizar formularios o al utilizar los wearables, pues habían respuestas distintas en cuanto, por ejemplo, las condilartropatías, que se veía utilizando wearables el tiempo de actividad semanal de sujetos sanos o con artrosis o con artritis reumatoide. No entro aquí en digamos, la severidad de estas enfermedades, ¿vale? También aquí Laura Gossec está trabajando mucho en este tema en París, el uso de seguimiento con wearables para detectar brotes de actividad en las enfermedades reumáticas. En el estudio ACT-CONNECT, pues lo hicieron en artritis reumatoide y en espondiloartropatías a 3 meses y encontraron que los brotes eran bastante frecuentes. Se encontraban brotes en un 28% de las valoraciones semanales. La actividad física era moderada en general y solamente un 25-30% de los pacientes cumplían con las recomendaciones de la OMS de actividad física y que los brotes se relacionaban con una disminución moderada en la actividad física. Se veían un 12-20% disminuido en los que tenían brotes. Sin embargo, punto importante, fueron incapaces de encontrar un punto de corte preciso que permitiera detectar los brotes. O sea que, en fin, sí que es interesante, pero todavía hay que trabajarlo más. Este es otro trabajo, también este es de este año, del 2020, en Arthritis Research and Therapy, sobre uso de este tipo de trackers para destacar los brotes de gota. Se utilizó en 33 usuarios que informaban de brotes en los últimos 6 meses, llevaban un dispositivo Fitbit en la muñeca y se llevó durante 6 meses. Se vio que el compliance era del 60% de los tiempos de estudio, se detectaron 442 días de brotes y estaba claro que disminuía el número de pasos de casi 7.000 en los días sin brotes a menos de 6.000 en los otros. Así que demostraba que era, digamos, práctico, una razonable disponibilidad para utilizar este tipo de técnicas. Hay una revisión sistemática de 2018 que, bueno, de 2.800 referencias se quedaban con 17 estudios. Como veis, muy pocos estudios, 8
de artrosis, 5 de lumbalgia y 3 de artritis inflamatoria. En este caso, la adherencia era muy alta, era del 90%, y se encontraba un aumento significativo de la actividad física en sujetos que no tenían brotes o que llevaban el aparato. Esta es otra revisión sistemática más reciente de 2019 y concretando, pues, como conclusión, a pesar de que la mayoría de los artículos habían sido publicados en los últimos 2 años, solo 5 aplicaciones de smartphones todavía estaban comercialmente disponibles. O sea que muchas de ellas se hacían solo para un estudio y luego ya no continuaban más adelante. Esto ha motivado, toda esta inquietud ha motivado que incluso que la EULAR en 2019 haya hecho unas recomendaciones para considerar en el desarrollo, evaluación e implementación de aplicaciones móviles que ayudan al automanejo de gente que vive con enfermedades reumáticas. Aquí han colaborado Francisca Sivera, Loreto Carmona, lo cual está muy bien de que cuenten por fin un poco con los españoles en EULAR para cosas de este tipo. Y bueno, el resumen era más bien una declaración de intenciones. Hay 3 principios fundamentales de que las aplicaciones deben apoyar el empoderamiento de la gente que viven con enfermedades reumáticas, que hay que definir la población diana y el propósito de las aplicaciones antes de lanzarlas, digamos, al mercado o generalizarlas, y que es fundamental la seguridad y la privacidad del usuario para consideraciones de todas las aplicadas, de todo este tipo de aplicaciones. Luego también dan 10 puntos a considerar, pero que simplemente los dejan ahí y que no los voy a comentar porque no nos va a dar tiempo. Y que, como veis, pues realmente todo esto va de cara al gran sueño de los dispositivos biométricos, ¿no? Que sería mejorar los resultados de salud con una medicina personalizada. Es decir, la idea es, a partir de estos biométricos de contextos de actividades, dieta, etcétera, subirlo a una nube con datos de inteligencia artificial que te permitan obtener unos resultados que den respuesta, pues, de cómo la dieta va a modificar mi presión arterial o si voy a tener el sueño correcto, etcétera. Este sería un poco el objetivo. ¿Cuál es el paso siguiente? Bueno, estamos hablando de smartphones. El siguiente paso son los wearables, donde se recoge la información automáticamente, pero el paso siguiente serían incluso dispositivos implantables. También nuevas interfaces y entrada automática de datos, o sea, que se acaben los teclados. Yo creo que los más jóvenes van a asistir a la desaparición del teclado, de monitorización no supervisada de pacientes, y a partir de muchos datos, pues entrar en los conceptos de machine learning y de inteligencia artificial. Machine learning, cada vez más de moda, sería un aprendizaje autónomo basado en casos y situaciones reales, que depende de grandes bases de datos con muchos datos aparentemente inconexos. Sería coger el abucasis de toda la Comunidad Valenciana y meter ahí sistemas de inteligencia de aprendizaje de máquinas que desarrollarían algoritmos de diagnóstico y tratamiento de forma automática. Os recomiendo el trabajo de New England de Obermeyer, que habla sobre todo esto, y Gerd Burmester también ha hecho algunos editoriales muy interesantes. Esto no es solamente ciencia ficción, ya se ha publicado también hace un mes este trabajo de la Arthritis and Rheumatology con multiómica, es decir, genómica, también con metilación de DNA, etcétera, a partir de células y con datos clínicos de pacientes. Se ha hecho un estudio donde se han desarrollado modelos de machine learning basados en estas firmas moleculares que en este caso pudieron predecir adecuadamente una respuesta ante el tratamiento de adalimumab o de etanercept, lo cual ayuda al camino de la medicina personalizada, en este caso sería de los tratamientos anti-TNF.
Y como última diapositiva, ya podemos decir que el futuro de los diapositivos sería monitorización pasiva. Realmente ahora con esto del COVID, pues lo que estoy viendo es que casi la mitad de mis pacientes, por lo menos un 30 o 40%, me dedico telefónicamente a mirar la analítica, preguntarle si se encuentra bien, cambiarle un poco el tratamiento, pedirle otro análisis para la siguiente vez. A ver, todo esto se puede hacer una monitorización con sistemas de inteligencia artificial en un futuro. Si además llevan apps o wearables, pues ya nuestra labor sería mucho más fácil y mucho más precisa. También esto permitirá monitorizar fármacos, adherencia al tratamiento y con métodos no invasivos, probablemente con luz infrarroja o con digamos, termografía, pues detectar inflamación articular instantáneamente. Y hay trabajos al respecto. Y un reto es el desarrollo de algoritmos diagnósticos y terapéuticos con técnicas de Machine Learning sobre Big Data. Y creo que con esto he acabado y ya se acabó. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Miguel. Evidentemente nos has hecho vislumbrar el futuro. Incluso a lo mejor podemos hacer que el paciente no nos diga nada, ya sabremos si está mal o no está mal cuando venga a la consulta o contacte con nosotros, o incluso desde la propia consulta podemos detectar o saltar una alarma de aquellos pacientes que empiezan a estar mal o están mal y poder tomar soluciones a tiempo. Luego desarrollaremos esto en el speech. Me sigue sin funcionar la cámara. Esto todavía no lo hemos arreglado. Esperemos que también se arregle en un futuro. No te quiere la cámara. A ver si también en el futuro se puede arreglar, porque esto es un problema de conexión, porque hasta ahora funciona bien. Y sin más, pues pasamos ya a la doctora Marisa Hernández, que nos va a vislumbrar el punto de vista del oftalmólogo y llamarnos la atención sobre los problemas oculares, las espondiloartropatías y a lo mejor qué tratamientos serían más adecuados para que lleguen al ojo, porque no todos llegan al ojo de los que damos o llegan igual. Vamos a ver lo que nos dice Marisa. Adelante, Marisa. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a la Sociedad Valenciana de Reumatología por haberme invitado a participar en estas charlas. Y mi idea es que esta charla sea útil para vosotros los reumatólogos que estáis útil en la práctica clínica diaria, porque la mayoría estáis familiarizados con las uveitis, pero incluso todavía más los que pasáis consulta con los oftalmólogos. Pero antes de hablar de las características que tienen las uveitis en las espondiloartritis, pues es preciso repasar un poco algunos aspectos generales de las uveitis. Bueno, como sabéis, la uveitis es la inflamación de la uvea, que está formada por el iris, cuerpo ciliar y coroides, pero muchas veces esta inflamación puede afectar a estructuras vecinas, entonces se pueden afectar el nervio óptico, la retina y la vascularización. Por tanto, si tenemos una retinitis o una vasculitis, también lo vamos a llamar uveitis. Es importante hacer hincapié en que estas patologías, la uveitis es poco frecuente, pero tiene especial interés porque se da en gente joven. Veis que el pico máximo de incidencia es de entre 20 y 44 años. A nivel de consecuencias, pues el 70-80% de las personas afectadas son jóvenes, tienen entre 20 y 60 años y están en edad laboral. Y esto esta uveitis puede producir una pérdida de visión que sea una causa de ceguera. Es la tercera causa de ceguera en los países desarrollados en edad laboral, con lo que esto origina en cuanto al coste sanitario. Nosotros, los oftalmólogos, esta patología, la uveitis, nos resultan bastante complicadas dentro de la oftalmología porque tienen importantes problemas diagnósticos y problemas terapéuticos a nivel de tratamiento. ¿Por qué? Porque son un grupo muy heterogéneo de patologías que se pueden manifestar de formas muy diferentes. Esto es muy importante, hacer la clasificación anatómica de la uveitis. Los oftalmólogos somos muy pesados con esto, pero la verdad es que tiene mucha importancia porque en hacer una buena clasificación anatómica radica que luego podamos hacer un buen diagnóstico etiológico. Como vemos, siempre tenemos que mirar dónde está la localización primaria o predominante de la inflamación. Si la localización está en la parte anterior del ojo,
hablaremos de una uveitis anterior, que como veis son las más frecuentes, representan el 60%. En cambio, son menos frecuentes otras uveitis como las intermedias, donde se afecta la parte intermedia del ojo, que es el vítreo, las uveitis posteriores, que tienen afectada la retina o la coroides, y las panuveitis serían la afectación de todo el ojo, tanto del segmento anterior como del segmento posterior. Aquí, como veis, os he puesto que el edema macular no cambia el diagnóstico de localización, porque habréis oído que las uveitis, bueno, nosotros hablamos mucho de uveitis anterior con edema macular. Bueno, pues esta inflamación tan importante que presentan las uveitis anteriores pueden producir, por el aumento de la permeabilidad, una rotura de la barrera hematoacuosa. Y esta rotura se traduce en que se produce un edema macular, que pensaréis, pues es en la retina, será una uveitis posterior. Pues no, el diagnóstico de edema macular no cambia la clasificación, es decir, pueden haber uveitis anteriores que tengan edema macular y por eso no las vamos a llamar panuveitis. Y esto es muy importante para no equivocarnos a la hora de buscar un diagnóstico etiológico. Como veis, en esta tabla se resumen la mayoría de los diagnósticos. En cuanto a las uveitis anteriores, si eliminamos un grupo bastante importante, que son las uveitis producidas por herpes, pues la etiología sistémica más frecuente serían las espondiloartritis. Como veis luego en las uveitis posteriores, es raro que tengamos, es más raro una etiología sistémica. La mayoría de las uveitis posteriores son infecciosas, por tanto aquí no vamos a buscar espondiloartritis, Behçet, etc. Si buscaremos Behçet, por ejemplo, en las panuveitis, y la espondiloartritis la vamos a buscar en las uveitis anteriores, aunque a veces existen excepciones como todo. Aquí os he puesto algunos ejemplos de uveitis posteriores que serían infecciosas, y tenéis que saber que la causa más frecuente de uveitis posterior es la toxoplasmosis, que es bastante frecuente. Otras causas menos frecuentes serían el herpes, que lo veis aquí arriba, y uveitis producidas por hongos. Y luego también tenemos que tener en cuenta unos síndromes que se llaman síndromes mascarada, que son neoplasias que pueden simular uveitis. Y entre ellas tendríamos el linfoma, que aunque es poco frecuente, sí que es una causa a descartar de uveitis. Entonces, lo que tendríamos como uveitis puramente oftalmológicas serían un grupo de patologías en las uveitis posteriores que tienen un nombre raro, que se llaman, perdón, que se va a pasar a la diapositiva, que se llaman síndromes de puntos blancos, y aquí habréis oído el Bearsot, la corriditis serpiginosa, etc. Son patologías muy raras y que solo son oculares. Estas, junto con las uveitis anteriores herpéticas y las uveitis anteriores posquirúrgicas, no deben llegar nunca a la consulta del reumatólogo, porque aquí no hay que investigar nada sistémico, son uveitis puramente oculares. A pesar de todo el cuadro que hemos visto de diagnósticos etiológicos, tenéis que saber que más del 50% de las uveitis son idiopáticas, no vamos a encontrar ninguna causa. Y entrando ya en las características que tienen las uveitis en las espondiloartritis, tenéis que saber, y esto es importante, que el patrón más típico es una uveitis anterior aguda recurrente unilateral, es decir, que cursa a brotes y que suele ser unilateral, aunque existen pacientes que pueden tener una afectación bilateral, ¿vale? Pero esto sería el patrón típico. Y estos patrones también están basados en lo que hemos dicho de la clasificación anatómica y por eso es tan importante. Por tanto, espondiloartritis es este patrón, el que tenemos aquí. Si tenemos, por ejemplo, otras como un Behçet, pues buscaremos un patrón de vasculitis retiniana o un patrón de panuveitis con vasculitis, y así sucesivamente en las diferentes etiologías. Entonces es más fácil orientar de una forma dirigida el diagnóstico etiológico. Por tanto, en una uveitis, en un primer episodio de una uveitis anterior aguda sin síntomas asociados, no se recomienda ningún estudio específico, pero sí que está justificado descartar una espondiloartritis en cualquier tipo de uveitis, sobre todo las uveitis anteriores que tienen dolor lumbar, tipo inflamatorio, artralgias o artritis periférica, manifestaciones extraarticulares tipo psoriasis o alteraciones del tránsito intestinal,
Y cuando tenemos uveitis muy típicas que sabemos que se pueden asociar a la espondiloartritis. Por ejemplo, uveitis muy recurrentes, con muchas sinequias, que ahora os explicaré lo que son, con mucha inflamación. Estas uveitis, muchas veces, uveitis anteriores, muchas veces se asocian. Vale, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que tengamos una uveitis en una espondiloartritis? Pues la probabilidad más alta se da en la espondilitis, estaría entre un 20 y un 40%, o sea que es una probabilidad bastante importante. Luego, en el resto de espondiloartritis, las probabilidades ya bajan. En cuanto a la probabilidad de que tengamos una espondiloartritis en una uveitis, pues en las uveitis en general sería de un 20 a un 30%, pero fijaros que el porcentaje va aumentando cuando hablamos de uveitis anterior y aumenta mucho más cuando hablamos de uveitis anterior B27 positiva, donde el porcentaje estaría entre un 80 y un 90%. Por tanto, la causa más frecuente de uveitis anterior es la relacionada con el B27, con el HLA B27, con o sin espondiloartritis. Esta es la manifestación extraarticular más frecuente de las espondiloartritis y la positividad para el B27 es un factor de riesgo para desarrollar uveitis y que ésta sea mucho más recidivante y agresiva. Y lo que hemos dicho antes, el patrón clínico es una uveitis anterior aguda, recidivante, unilateral y alternante. Esto es lo típico. Alternante significa que a veces es un ojo y a veces es otro ojo. El paciente te viene con un ojo y a veces se le inflama el otro. Pero esto tampoco es siempre 100% así, porque hay pacientes que tienen una uveitis anterior y que tienen una espondiloartritis que siempre tienen la uveitis en el mismo ojo. ¿Y qué es lo que nos vamos a encontrar? Pues un paciente que se nos presenta con un ojo rojo doloroso y con una pérdida de visión que puede ser más o menos importante, depende de cómo sea la inflamación. En cuanto a lo que tenemos, a la inflamación en la parte anterior del ojo, nos va a producir unos signos típicos que nosotros a veces pues, tenemos mucha manía de abreviar, entonces os explico un poco. Las sinequias posteriores serían que por la inflamación el iris se pega a la cápsula anterior del cristalino y vemos esta forma que hace la pupila, normalmente se llama en forma de trébol. Si las células inflamatorias se pegan, como vemos en la foto, a ver, os la señalo, en esta foto de aquí, si se pegan a la parte posterior de la córnea, esto es importante porque nos van a dar dos patrones de uveitis, ¿vale? Estos se llaman precipitados queráticos. Nosotros a veces los abreviamos como PECAS, los habréis oído nombrar como PECAS o precipitados queráticos, y marcan dos patrones de uveitis, las no granulomatosas y las granulomatosas, en función de las células que vemos aquí en la córnea, si son más pequeñitas, si forman precipitados más pequeños o más gruesos. Si las células las vemos aquí en el humor acuoso, que flotan aquí, esto lo llamamos fenómeno Tyndall. Y es muy importante el fenómeno Tyndall porque se utiliza, o sea, el fenómeno Tyndall sería la celularidad en cámara anterior y se grada en cruces. Habréis oído que decimos, pues tiene Tyndall una cruz, Tyndall dos cruces, etc. Esto es importante, tanto la celularidad como la turbidez se gradan en esta escala de cruces y son lo que los oftalmólogos utilizamos para medir la actividad inflamatoria que hay en el ojo. Y son lo que habréis visto en la mayoría de los estudios y ensayos que se miden con esto. En cuanto al edema macular, pues hay uveitis anteriores que van a ser muy inflamatorias y van a tener edema macular en la retina. Y esto lo vamos a fotografiar con un aparato que tenemos, que nosotros llamamos OCT, que es una tomografía de coherencia óptica, ¿vale? Es muy importante monitorizar el edema macular porque significa que el paciente está con una inflamación aguda. Y lo que hemos dicho antes de los precipitados, tendremos uveitis no granulomatosas y uveitis granulomatosas. Y esto también nos sirve para orientar y dirigir el diagnóstico. Es decir, las no granulomatosas son las más frecuentes y son las que se asocian a espondiloartritis, ¿vale? Los precipitados en la córnea son muy finitos. En cambio, en las granulomatosas, o a veces llamadas en grasa de carnero, son más típicas de otras uveitis, como herpes, sarcoidosis, tuberculosis y otras patologías. Aquí hay una excepción
que son las artritis psoriásicas, ¿vale? Las uveitis de las artritis psoriásicas. Estas uveitis, os he puesto una diapositiva aparte porque es importante que sepáis que son uveitis un poco diferentes a las que vamos a encontrar, por ejemplo, en las espondilitis. Como hemos dicho, son uveitis granulomatosas, el paciente normalmente tiene más edad, hay más afectación de la parte posterior del ojo, con incluso, aparte de edema macular, puede haber vasculitis, son bilaterales y tienen más tendencia a producir, a ser crónicas y suelen ser más agresivas con más secuelas. Entonces, esto es importante saberlo porque en función de esto también vamos a orientar el tratamiento. En cuanto a las complicaciones que tenemos en las uveitis, pues por la intensa inflamación vamos a tener a cosas que no queremos llegar, es a una catarata o a un glaucoma o a un edema macular. El edema macular lo podemos revertir, también pensaréis, uy, por la catarata se puede revertir con cirugía o el glaucoma, pero es que estos son cirugías en ojos muy inflamados, con lo cual se producen importantes alteraciones estructurales y al final el paciente pierde visión, con lo que no nos interesa que el paciente llegue hasta esto. Por tanto, debemos instaurar pronto el tratamiento. El tratamiento en una uveitis anterior lo hacemos en el brote con corticoides tópicos. Utilizamos el colirio de prednisolona, que es el más potente porque tiene más penetrancia ocular. También utilizamos midriáticos para impedir que la pupila se pegue y corticoides perioculares o incluso intraoculares cuando tenemos una importante inflamación donde las gotas no van a poder quitarla completamente. Si esta uveitis, a pesar de tratar el brote, recidiva o no se controla, tendremos que pasar ya a un tratamiento con inmunosupresores clásicos o con biológicos, con anti-TNF. Se ha demostrado que los anti-TNF van muy bien tanto en estas uveitis como en otras como la del Behçet, la IJ, etc. Por tanto, en resumen, cuando tengamos el brote de uveitis anterior asociada a la espondiloartritis, este brote de uveitis lo vamos a tratar con tratamiento tópico con corticoides, como hemos visto. Pero si esta uveitis no se controla bien la inflamación oftalmológica, tendremos que asociar o iniciar tratamiento con metrotexato o sulfasalacina. Nosotros no usamos en nuestro servicio la sulfasalacina porque la verdad es que no nos es muy efectiva para controlar la uveitis anterior. Si a pesar de estos fármacos tenemos un descontrol de la inflamación o tenemos una contraindicación a estos fármacos, pues entonces ya añadiremos el anti-TNF. Y ahora os cuento un poco mi experiencia en nuestra consulta de uveitis, ¿vale? Os he puesto 3 modelos para que veáis. Esto era el típico paciente que teníamos antes de que aparecieran los biológicos, ¿vale? Para nosotros los biológicos nos han supuesto un antes y un después en las uveitis, porque los pacientes antes, muchos acababan en ceguera y ahora con los fármacos biológicos es mucho más complicado que el paciente puede perder algo de visión, pero es más complicado que tenga una ceguera. Esto es lo que teníamos antes, un paciente que tenía complicaciones, que hacía catarata, que hacía glaucoma, que había que operarlo y veis que a nivel estructural el ojo no quedaba bien y el paciente tenía una pérdida de visión bastante importante. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Bueno, pues el segundo modelo que os he puesto es la uveitis anterior que se asocia a espondiloartritis, que está en tratamiento con metrotexato y se controla bien a nivel articular, pero tiene un mal control oftalmológico porque el metrotexato tiene menos tendencia a mejorar sobre todo el edema macular que vemos aquí. Entonces, en estos pacientes, pues sí que añadimos el anti-TNF, que normalmente nosotros ponemos adalimumab. Y el tercer modelo sería el paciente que tiene una uveitis con espondiloartritis, que va bien con metrotexato y con adalimumab, pero que al cabo del tiempo vuelve a hacer brotes porque hace un fallo secundario al tratamiento. Entonces, a nosotros en estos nos va muy bien hacer el switch a certolizumab, porque con ello conseguimos controlar bien tanto la inflamación articular como la oftalmológica. Aquí os he puesto para que veáis que en oftalmología también debemos aprovechar la ventana de oportunidad terapéutica. Como hemos dicho antes, no tenemos que llegar a las complicaciones que hemos visto, por tanto debemos iniciar un tratamiento precoz. Os pongo este artículo que, aunque es una uveitis un poco diferente, de un Bojko Yanagi Arada,
ilustra muy bien la importancia de esta ventana terapéutica, que se traduce en que si desde el inicio tratamos esta enfermedad con inmunomoduladores tipo micofenolato, podemos impedir que pase a la fase crónica, podemos impedir que aparezcan las alteraciones dermatológicas, incluso que se despigmente la retina, e incluso podemos curar la enfermedad, ¿vale? O sea que es un artículo bastante interesante. Y en resumen, ¿cómo tendríamos nosotros tratadas las uveitis en nuestro servicio? Pues esto os lo he puesto para que veáis las diferencias entre la uveitis que se asocia a la espondiloartritis, que lleva, en su mayoría, muchas llevan biológico, y en el otro extremo tendríamos las uveitis B27 negativas, que apenas llevan tratamiento biológico y se suelen controlar bastante bien con corticoides, aunque existen también excepciones. En cuanto al anti-TNF que nosotros utilizamos, en la mayoría usamos adalimumab. En los casos en donde tenemos un fallo secundario, nos suele ir bastante bien, como hemos dicho, hacer el switch a certolizumab, aunque también se puede hacer a infliximab y golimumab, pero a nosotros nos ha ido bien con certolizumab. Al hilo de esto os pongo los dos últimos estudios que han salido de certolizumab en uveitis. El primero sería este de Ricardo Blanco y colaboradores, donde hemos participado nosotros y también el Hospital General de Castellón, la doctora Conesa y compañeros de Alicante, ¿vale? En este estudio multicéntrico se recogen 39 pacientes que tienen uveitis asociadas a espondiloartritis y también otro tipo de uveitis como BSET, BIRSOT, etc. Aquí son pacientes que han sido refractarios a corticoides y inmunomoduladores, y lo que se mide son 4 variables: la agudeza visual, la actividad inflamatoria, el grosor macular y la vasculitis. El 77% de estos pacientes habían tenido ya un fallo a uno o más biológicos, y se concluye con un seguimiento de 24 meses que con certolizumab mejoran todos los parámetros que miden, tanto la visión como la actividad inflamatoria, como el edema macular, como la vasculitis, ¿vale? Y el otro estudio sería el CView, que se ha publicado este año, que es un estudio con una N más alta de 89 pacientes, y en este solamente se incluyen uveitis con espondiloartritis, no uveitis de otros tipos. Aquí son pacientes que tienen uveitis anteriores recurrentes y que son B27 positivas. Y en él vemos que los pacientes disminuyen mucho la actividad inflamatoria durante el tratamiento con certolizumab. Vemos que los pacientes antes de tratamiento representan un importante descontrol de la inflamación, y con el tratamiento se controla bastante bien. Y también se controla bien el número de brotes que se producen en estos pacientes. Con lo cual, esto es bastante interesante porque es un estudio con una N que ya hemos dicho que es bastante alta para lo que son las uveitis, que son poco frecuentes. Y eso es todo. Espero que os haya resultado de interés y que lo podáis aplicar un poco en vuestra consulta. Muchas gracias. Muchas gracias, Marisa. Realmente, vamos, el repaso que has hecho es genial. Y vamos a empezar un poquito también ahora el periodo de preguntas, incluso empezando por ti a lo mejor, porque a mí me gustaría saber si se han hecho estudios de alcance realmente de los medicamentos, sobre todo de los biológicos, y todos llegan igual a la cámara anterior del ojo. O sea, probablemente depende del tamaño, no es lo mismo un TNF completo, un anti-TNF, que un anti-TNF que a lo mejor es más pequeño y permite la llegada más fácil, por tanto una acción más selectiva o más eficaz. No sé si hay estudios de medición de diferentes anti-TNF en la cámara anterior del ojo, a ver cuál llega mejor, por ejemplo. No, de eso no hay estudios. Sí que hay estudios de los anti-TNF que son más útiles en uveitis anteriores, similares a estos que he puesto, que mide la actividad inflamatoria, y tanto, como hemos dicho, de certolizumab como de adalimumab, etcétera, son fármacos que van bien para estos pacientes, pero no hay medición de niveles de los diferentes. Me gusta mucho la separación entre uveitis psoriática y espondilitis. Nosotros a veces lo agrupamos conjuntamente, pero cada vez es más claro que son dos patologías diferentes, incluso con mecanismos inmunológicos diferentes. Sí, eso es importante porque
Nosotros tenemos pacientes con artritis psoriásica y la actitud no es la misma porque son uveitis muy diferentes y afectan mucho a la parte posterior del ojo. Cuando se afecta a la parte posterior del ojo hay muchas más implicaciones en cuanto a pérdida visual, por lo tanto tienes que estar Vale, sí, mucho vamos más alerta. preguntando gracias a todos los invitados que se han sumado a este segundo curso formativo de la Sociedad Valenciana. Si queréis preguntar, podéis escribir las preguntas, ¿eh? Y vamos dándole paso a los diferentes ponentes, ¿eh? Mientras os vais pensando qué temas tenemos al respecto. Yo quería preguntarle a Miguel si realmente los PROS ya realmente lo vamos a abandonar y realmente estos métodos, una vez digeridos informáticamente, casi nos van a poder dar la situación del paciente cuando entre por la puerta. No sé si Miguel me ha oído. Sí, que no iba al micro. ¿Y quién pagará esto? ¿Y quién A ver, pagará, yo y creo quién que pagará sí, la verdad. estos aparatos? Vamos, eso sería la otra cuestión. Hombre, estos aparatos ahora mismo, las pulseras estas deportivas valen 30 euros, o sea que han bajado muchísimo de precio todo lo que es electrónica, ¿no? Yo creo que, a ver, hay componentes subjetivos que son importantes, como el dolor, por ejemplo, que esto en principio directamente no lo pueden registrar estos dispositivos. Lo pueden registrar indirectamente, pues efectivamente por disminución de la movilidad, menos pasos, menos escaleras al día. Pero yo creo que los PROs todavía continuarán. Lo que pasa es que se podrán simplificar mucho más. Y luego tendrás una fuente de entrada de datos muy importante. Pero ya digo que el tema de validación de dispositivos es un tema muy importante y luego también empresas de software que puedan utilizarlo y que lo puedan manejar, ¿eh? Yo creo que será otro dato más a tener en cuenta, pero no sustituirá completamente los PROs. Vale, quería preguntarle también a Jorge un poquito que no ha nombrado el ácido hialurónico. Nosotros en el estudio Amelia, el problema de los estudios de artrosis es que tienen que ser muy largos. El de Amelia es de 3 años, evidentemente no puede ver la variabilidad de lo que aparece en la artrosis, porque es un proceso muy lento. Pero el ácido hialurónico por lo menos muestra el mismo nivel que el uso de antiinflamatorios con mucho menos efectos secundarios. Lo demás realmente está en el aire, pero el ácido hialurónico creo que sea una alternativa para estos pacientes que no se pueden operar o que no pueden tomar antiinflamatorios. Y la otra pregunta es si ha visto algún estudio de uso de medicación biológica de tipo inmunosupresivo, de TNF o similares a nivel intraarticular. Vale, ¿se me ve? Sí, se te oye. Sí, ahora sí. Sí, se te oye. Vale. Bueno, muy buenas preguntas. A ver, respecto a terapia inmunosupresora intraarticular, yo no he visto nada, ¿vale? Sí que he visto a nivel sistémico, pero a nivel intraarticular nada. También he visto el uso de metotrexato y otros FAMES, que también fracasó, ¿vale? No demostró ni dolor ni otras cosas, pero intraarticular yo no he visto nada de terapia inmunosupresora, ¿vale? Podría ser interesante, la verdad. Puede ser interesante. Y la otra pregunta respecto al hialurónico, a ver, depende de donde busques. Yo lo que he encontrado, ¿vale? Cuando me he ido a niveles de exigencia altos, no he encontrado diferencias respecto a placebo. Y de hecho en ACR del año pasado se publicó un trabajo que se pinchaba, se metía y se sacaba la aguja versus hialurónico y había mejoría en los dos grupos y no había superioridad del hialurónico. Pero el placebo era un antiinflamatorio. Luego, por otro lado, tengo un metaanálisis. Pero el placebo era un antiinflamatorio. No, en ese era No placebo. hacer nada, eso es trabajos. No hacer nada. Pero sin embargo, ya. Y luego en cuanto a otro metaanálisis que encontré, sí que mejoraba mucho el dolor, pero perdía eficacia a los 3 meses. Entonces no lo posicionan ni lo recomiendan mucho. Yo te hablo sobre todo de trabajos americanos. Yo mi experiencia personal con el hialurónico es positiva, la verdad. Pero ya te hablo, allá me salgo del terreno de la evidencia, la experiencia es positiva. Y luego hay muchos tipos de ácido hialurónico. Realmente hay variabilidad en lo de dosis única, los de bajo peso molecular, los de mixta, los de alta. Habrá que desgranarlo en un futuro. Aquí hay una pregunta de Antonio Álvarez. Aparte de felicitaros al doctor Fragio, ¿qué opina sobre tratamientos tópicos al respecto de la artrosis? Vale, los tratamientos tópicos yo creo que en rutina se llevan recomendando desde hace décadas y siguen estando los algoritmos vigentes de tratamiento de las guías Schwartz del año pasado. Jorge, se te oye bajito. ¿Se me oye
¿Ahora? ¿Mejor? No sé Ya. nada. Tienes que acercarte ahora. Ahora mejor, vale. Las guías OARSI 19 siguen estando, o sea, me refiero, los tratamientos tópicos siguen estando ahí. De antiinflamatorios sobre todo recomiendan en rodilla y en artrosis. Y luego la capsaicina tópica en pequeñas articulaciones. En grandes yo tengo mala experiencia con la capsaicina tópica y en pequeñas mejor, en manos sobre todo. Pero antiinflamatorio tópico sobre todo en rodilla y en artrosis. Pues muy bien, no sé si alguien más quiere preguntar. Yo creo que estamos en hora, ¿eh? Ha sido una velada, yo creo que interesante como la anterior. Un poco técnicamente un poquito más dificultosa porque se caía la línea cada 2x3. Pero vamos, si nadie más quiere preguntar nada, quiero agradecer a los asistentes y sobre todo a los ponentes su magnífica disertación y, en fin, hemos aprendido y quedamos para la siguiente reunión para seguir aprendiendo y algunos de estos temas los desgranaremos un poco más intensamente por parte de la sociedad el próximo año. Sobre todo el tema de la artrosis, yo creo que en mi caso estoy sensibilizado al respecto y realmente esta frontera tenemos que pasarla y ganarla. Gracias Marisa, gracias Jorge, gracias Miguel Ángel. Nos veremos dentro de poco y a terminar bien el año. Gracias a todos. Un abrazo y muchas gracias a todos. Venga. Adiós. Hasta luego.